Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar con la clase. Nos habíamos quedado en el sistema ácigos. Bien, el sistema ácigos es un sistema que está drenando las venas del tórax. Bien, vamos a llevar las venas del tórax. A ver aquí. Bien, existen dos venas. Una vena ácigos que está del lado izquierdo. Esta es la vena ácigos que está del lado derecho, perdón. Es la ácigos del lado derecho. En cambio, del lado izquierdo existen las hemiácigos. Este es el lado izquierdo del cuerpo, existen las hemiácigos. Hay una hemiácigos accesoria que es superior, y hacia abajo hay una hemiácigos que es inferior. Bien, la vena ácigos, que está del lado derecho del cuerpo, va a drenar las arterias intercostales, ¿ven? Todas las venas intercostales, de la 1 a la 12, van a ser drenados por la vena ácigos. Bien, las intercostales posteriores van a drenar en la ácigos, todas las intercostales posteriores, en la ácigos, del lado derecho. En el lado derecho. Ahora, en el lado izquierdo drenan en las hemisácigos, en las venas hemiácigos. Las primeras, miren, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 drenan en la hemiácigos accesoria. Y esta hemiácigos accesoria pasa al lado contralateral, o sea, pasa al lado derecho y termina drenando en la ácigos. Ahora, las que están abajo, de la 9 a la 12, la 9, la 10, la 11 y la 12, terminan drenando en la vena hemiácigos, y a su vez esta vena hemiácigos también drena en la vena ácigos. Bien, al final las dos hemiácigos, tanto accesoria como hemiácigos, drenan en la ácigos. Bien, ¿qué pasa con las primeras tres venas intercostales posteriores izquierdas? Las primeras tres venas intercostales posteriores izquierdas generalmente drenan en la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Bien, esa es la vena brachiocefálica izquierda, la brachiocefálica derecha, y formando la cava superior, ¿verdad? La cava superior. Bien, entonces el sistema de las venas ácigos está terminando drenando la pared posterior del tórax. ¿Cómo se forman las ácigos? Las ácigos se están formando por debajo del diafragma, a partir de dos venas. De una vena que es esta, que se conoce como lumbar ascendente. Esta es la vena lumbar ascendente. Bien, entonces la lumbar ascendente viene desde la región lumbar. Estamos por debajo del diafragma. Viene desde la región lumbar, la lumbar ascendente, y se va a unir a una vena, que es esta vena. La 12ª vena no recibe nombre de una vena intercostal, recibe nombre de vena subcostal. ¿Por qué? Porque ya no está entre dos costillas, como es la última, solo está debajo de la 12ª. Se conoce como vena subcostal. Entonces, la vena lumbar ascendente más la vena subcostal van a formar la vena ácigos en el lado derecho. Y la vena lumbar ascendente más la vena subcostal del lado izquierdo van a formar la hemiácigos. ¿Okay? Bien, la hemiácigos, que está en el lado izquierdo, va a recibir a las últimas 4 venas, incluyendo a la subcostal, a las últimas 4 venas intercostales posteriores. Ahora, la vena hemiácigos accesoria, que está arriba, va a recibir desde la 4ª hasta la 8ª venas intercostales posteriores. Y las primeras 3 venas intercostales posteriores del lado izquierdo van a drenar directamente a la vena brachiocefálica. En cambio, la vena ácigos del lado derecho va a terminar drenando todas las venas intercostales posteriores del lado derecho. Bien, fíjense cómo las primeras 3, antes de drenar en la ácigos, primero se juntan y recién terminan drenando en la ácigos. Bien, primero se juntan y recién terminan drenando en la vena ácigos. Ahora, la vena ácigos, es la única afluente que tiene la vena cava superior. Ahorita vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Borramos. La vena cava superior no recibe a ninguna vena. No recibe a ninguna vena. La inferior es la que recibe a muchísimas venas, pero la vena cava superior, su única vena afluente es esta, que es la vena ácigos. La única vena que recibe la cava superior, que es hasta aquí nomás la cava superior, es la vena ácigos. Incluso hace un callado, ¿se dan cuenta? La ácigos hace un callado para drenar en la vena cava superior. Este callado del ácigos se debe al bronquio del lado derecho. Aquí está el bronquio del lado derecho. El bronquio viene de la tráquea. Aquí estaría la tráquea. Entonces, la tráquea y el bronquio derecho. El bronquio derecho le da esta forma de callado a la ácigos para que termine drenando en la cava superior. ¿Y dónde drenan? La hemiácigos accesoria y la hemiácigos. La hemiácigos accesoria y la hemiácigos terminan drenando al final en la vena ácigos. Bien, listo.
Eso con las intercostales posteriores. Las intercostales anteriores, su flujo se dirige hacia adelante, las intercostales anteriores, y terminan drenando en esta vena, que es homóloga a la arteria. Esta vena se conoce como vena torácica interna. Esta vena torácica interna es una rama de la vena subclavia. Es una rama de la vena subclavia que está pasando más o menos a 1 centímetro del diafragma y está recibiendo a las venas intercostales anteriores, ¿bien? Está recibiendo a las venas intercostales anteriores. En cambio, como habíamos visto, las posteriores drenan en la ácigos del lado derecho o en la hemiácigos del lado izquierdo, ya sea la hemiácigos accesoria, que es superior, o la hemiácigos, que es inferior. Bien, eso es la circulación del tórax. Veamos corazón. Corazón, este es un órgano que está dentro de la cavidad torácica, entonces por eso pensé que fuera apropiado colocarlo aquí. Para nosotros ver el drenaje del corazón debemos recordar la anatomía. Aquí estamos viendo la aurícula izquierda, ¿ve? Esa es la aurícula izquierda, que se ve mejor en una vista posterior. Aquí están sus 4 venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. Estamos viendo al corazón desde atrás, Aquí vemos al surco interventricular. Aquí vemos al surco interventricular posterior. Este sería el ventrículo izquierdo y este sería el ventrículo derecho. Esta es la aurícula izquierda y este de aquí es la aurícula derecha. Miren, recibiendo a las 2 venas cavas, ¿no ve? La cava superior y aquí está la cava inferior llegando a la aurícula derecha. Bien, estamos viendo al corazón desde atrás. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra esta estructura, que es una vena dilatada, y es dilatada porque no tiene capa media, ¿no ve? No tiene capa muscular. Ese es el seno coronario, es el famoso seno coronario, que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Sin embargo, a pesar de encontrarse en el lado izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿dónde drena? Drena en la aurícula derecha, ¿bien? Drena en la aurícula derecha el seno coronario. Y el seno coronario está recibiendo las venas del corazón. Miren, el seno coronario está recibiendo a esta vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna se inicia adelante. Miren, por transparencia se ve aquí adelante la arteria interventricular anterior. Entonces, la arteria interventricular anterior se continúa como vena cardíaca magna y la vena cardíaca magna drena en el seno coronario. ¿Ven? Ese es un afluente del seno coronario. Otra afluente del seno coronario es esta, la vena cardíaca media, que está en el surco interventricular anterior, ¿listo? En el surco interventricular posterior, perdón. En el surco interventricular posterior está la vena cardíaca media y termina en el seno coronario. Y recibe esta afluente también. Esta afluente de aquí es la vena marginal, ¿ven? Está en el margen izquierdo del corazón, bordeando al ventrículo izquierdo, está la vena marginal, que también desemboca en el seno coronario. Y la última afluente del seno coronario es esta. Es esta vena que se conoce como vena cardíaca mínima o vena cardíaca menor. Esa es la cardíaca mínima o cardíaca menor, que está viniendo desde el borde derecho del corazón y drenando al seno coronario. A su vez, el seno coronario termina desembocando en la aurícula derecha. Entonces, todas estas venas terminan desembocando a la aurícula derecha a través del seno coronario. Bien. La circulación pulmonar, también me pareció adecuado colocarla aquí porque el pulmón es una estructura que está en el tórax. Entonces, ¿cómo ocurre la circulación pulmonar? A partir del ventrículo derecho, ese es el ventrículo derecho, que es el ventrículo más anterior, ¿no ve? El ventrículo más anterior de todos es el ventrículo derecho, el que está al medio. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar o arteria troncopulmonar. Y la arteria pulmonar, una vez sale, se divide en 2 arterias, en arteria pulmonar derecha y en arteria pulmonar izquierda. ¿Bien? Las arterias pulmonares, normalmente una arteria se pinta de rojo, ¿por qué? Porque lleva sangre oxigenada. Pero en este caso la arteria pulmonar se pinta de azul, ¿por qué? Porque está llevando sangre desoxigenada. La arteria pulmonar derecha va a ingresar por el hilio pulmonar derecho y se va a ramificar en diversas ramas pulmonares. Bien, en diversas ramas pulmonares. Y esas ramas pulmonares van a cada segmento del pulmón. Cuando entren al primer año van a ver que el pulmón tiene varios segmentos pulmonares. Bien, va a ir a cada segmento pulmonar, la arteria pulmonar, y le va a llevar sangre desoxigenada a esos segmentos pulmonares. En esos segmentos pulmonares están los alvéolos. Entonces la arteria pulmonar le lleva sangre desoxigenada a los alvéolos. Y los alvéolos, al oxigenarse, cuando los alvéolos tienen oxígeno, van a oxigenar a esta sangre de la arteria pulmonar.
y van a emerger como venas pulmonares, ¿bien? Van a emerger como venas pulmonares. Y las venas pulmonares van a ser 4. Miren, hay 2 venas pulmonares de este lado, del lado derecho, y hay 2 venas pulmonares del lado izquierdo. Y estas venas pulmonares son 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, terminan drenando en la aurícula izquierda, ¿bien? Terminan drenando en la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, por lo tanto, está recibiendo sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. Generalmente las venas llevan sangre desoxigenada, pero en el pulmón es al revés. Las venas pulmonares llevan sangre oxigenada y por eso las pintan de rojo. Ven, aquí están las 4 venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, esa sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo lo eyecta a través de la aorta, ¿verdad? Lo eyecta a través de la aorta. Y la aorta se distribuye en la circulación sistémica enviando sangre oxigenada al resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces así es como ocurre el circuito pulmonar. Bien, miren. Aquí entonces esta azul vendría a ser la arteria pulmonar. La arteria pulmonar viene del ventrículo derecho y el ventrículo derecho lleva sangre desoxigenada. Por eso es que la arteria pulmonar es una arteria que se pinta de azul. Llega a los alvéolos pulmonares y se ramifican los alvéolos pulmonares y emerge como vena pulmonar. Bien, y la vena pulmonar ya tiene oxígeno porque el alvéolo ya le dio oxígeno. Las venas pulmonares van a ascender y van a formar, en cada pulmón se van a formar 2 venas pulmonares. ¿Ven? Ustedes saben que generalmente por cada arteria que hay 2 venas. Entonces miren, hay una arteria pulmonar y aquí hay 2 venas pulmonares. Bien, y las venas pulmonares terminan drenando en la aurícula izquierda. 2 venas pulmonares del lado derecho y 2 venas pulmonares del lado izquierdo y le llevan sangre oxigenada a la aurícula izquierda, que a su vez se comunica con el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo saca toda esa sangre oxigenada a través de la arteria aorta. Bien, nos toca ver parte de la circulación abdominal de la aorta, de la vena cava inferior, Bien, tenemos que ver el drenaje de las vísceras. Miren, vamos a ver el drenaje de las vísceras. Para esto está buena esta fotografía. Vamos a retirar el estómago. Miren, aquí está el estómago. Para poder ver mejor las venas, vamos a retirar el estómago. Se parece un poco a la circulación arterial. Estas venas de aquí, estas 2, estarían en la curvatura menor. Esta es la curvatura menor del estómago. Esta es la curvatura mayor del estómago. En la curvatura menor se encontraban las arterias gástricas. Tanto izquierda, que es esta, es la gástrica izquierda, y esta que es la gástrica derecha, ¿no ve? Esas eran las arterias. Ahora, en la curvatura menor, en las venas se encuentran las mismas venas. Esta es la vena gástrica izquierda que termina drenando en esta vena. Ahorita vamos a ver qué vena es. Y esta es la vena gástrica derecha que termina drenando también en esta vena. Esta vena es sumamente importante, ¿bien? Esta vena se conoce como vena porta. Esta es la vena porta hepática, que está desembocando al hígado. ¿Listo? Le lleva la mayor parte de sangre al hígado. El 80% de la sangre que le llega al hígado llega por la vena porta hepática. Entonces, ahí desemboca la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. ¿Qué más desemboca en la vena porta? Miren, aquí está la vena porta. La vena porta está profunda. Aquí está la vena porta. La vena porta también recibe a la sangre de esta vena. Esta vena es la vena esplénica, ¿no ve? Es la vena esplénica. Recibe la sangre de la vena esplénica y recibe la sangre de esta otra vena que es la vena mesentérica superior. Entonces así es como se forma la vena porta. La vena porta se forma por la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Ahora, ¿a dónde drena la mesentérica inferior? La mesentérica inferior es esta. Esa es la mesentérica inferior. La mesentérica inferior termina drenando en la vena esplénica, bien, en la vena esplénica. Y la vena esplénica termina formando la vena porta junto con la vena mesentérica superior. Bien. La vena esplénica está recibiendo a esta vena que está viniendo por la curvatura mayor del estómago. Es la vena gastroepiploica izquierda. Bien. Y esta vena, que es la vena mesentérica superior, termina recibiendo a la otra, a la gastroepiploica derecha. Miren, la gastroepiploica derecha drena en la mesentérica superior. Ahora, estas venas de aquí, que se encuentran rodeando al páncreas y al duodeno, y llegando al páncreas y al duodeno, se conocen como venas pancreático-duodenales.
Estas venas pancreático-duodenales, fíjense cómo terminan drenando en la vena mesentérica superior, las pancreático-duodenales, en la vena mesentérica superior. ¿Bien? Bien. Ahora, aquí vemos otro esquema de cómo se está formando esta vena súper importante, que es la vena porta hepática, que le está llevando sangre al hígado. Miren, aquí estaría el hígado. ¿Listo? Esta vena porta hepática se está formando por esta vena, que era la vena mesentérica superior, y esta otra vena, que es la vena esplénica, que está yendo al vaso. ¿Listo? Entonces, la vena mesentérica superior y la vena esplénica forman la vena porta. Y a su vez, la vena esplénica, que es esta que está yendo al vaso, la vena esplénica va a recibir esta otra vena, que es la vena mesentérica inferior. Miren, aquí está la mesentérica inferior. Si nosotros recordamos, esto se parece a la irrigación arterial. En este caso, la mesentérica inferior, ¿no ve?, está recibiendo a esta vena, que es la vena cólica del lado izquierdo. Recibe a la vena cólica izquierda y recibe a las venas sigmoideas, ¿no ve?, igualito que en las arterias, y recibe a la vena rectal superior. ¿Listo? Exactamente igual a las arterias, la vena mesentérica inferior. Ahora, la vena mesentérica superior también hace exactamente lo mismo. La vena mesentérica superior recibe a las venas del intestino delgado, las venas yeyunales hacia arriba del intestino delgado y las venas iliales, que es la parte más distal del intestino delgado. Recibe las venas yeyunales e iliales. También recibe esta vena, que es la vena cólica derecha, ¿listo? Que está irrigando, bueno, que está drenando al colon ascendente, ¿no ve?, la cólica derecha. Y recibe esta última vena que está viniendo desde el colon transverso, es la vena cólica media, ¿no ve? La vena cólica media drena en la mesentérica superior. Y por último drenan la vena, la vena ileocólica, que está drenando al apéndice y está drenando al ciego, ¿verdad? Bien, esa es la mesentérica superior. Entonces, la vena mesentérica superior termina drenando a todo el intestino delgado, tanto al yeyuno como al ilion, termina drenando al colon ascendente, a la mitad del colon transverso y termina drenando al ciego y al apéndice. Esa es la superior. En cambio, la vena mesentérica inferior termina drenando, a la parte superior del recto, termina drenando al colon descendente y al colon sigmoides. Bien, esa es la mesentérica inferior. Y a su vez, esta vena mesentérica superior va a formar la vena porta junto con la vena esplénica que drena el vaso. La vena esplénica también recibe a las venas pancreáticas, ¿no ve?, que están viniendo desde el páncreas. Entonces recibe las venas pancreáticas y drena también parte del páncreas. Bien. Aquí está el sistema porta dibujado completamente, está muy bien. Aquí está la vena porta hepática, que le está enviando sangre al hígado. Miren, le está enviando sangre al hígado, a los dos lóbulos del hígado. La vena porta hepática se forma por la mesentérica superior, que es esta, y la vena esplénica, que es esta. La esplénica recibe a la mesentérica inferior, y la mesentérica inferior recibe a la cólica izquierda y a las sigmoideas, y a la rectal superior, ¿verdad? Y la mesentérica superior, que es de este lado, recibe a la cólica derecha, a la vena ileocólica y a las venas yeyunales y venas iliales que van al intestino delgado. Bien. La mesentérica superior también está recibiendo estas venas, que son las venas pancreatoduodenales superiores e inferiores, están drenando en la vena mesentérica superior. Bien. Estas dos venas que están en la curvatura menor reciben el nombre de venas gástricas izquierda y derecha. La que está aquí arriba es la vena gástrica izquierda y la que está aquí abajo es la vena gástrica derecha, que drenan directamente a la vena porta. ¿Ven cómo drenan directamente a la vena porta las venas gástricas? Bien. La vena gastromental del lado izquierdo drena en la vena esplénica, la gastromental del lado izquierdo que está en la curvatura mayor, y la gastromental del lado derecho drena en la vena pancreática, en la vena pancreatoduodenal. Bien, ahí están todas las venas. Por lo tanto, ¿qué hace la vena porta? ¿Qué la hace importante? ¿Qué la hace especial a la vena porta? ¿Por qué la estudiamos tanto? Porque esta vena termina recibiendo la sangre de todo el tubo digestivo, ¿no ve? Termina drenando la sangre de todo el tubo digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros ingerimos un medicamento, ya, disculpen, está medio fea, pero aquí está una pastilla.
Cuando yo recibo un medicamento y lo ingiero por vía oral, o sea, lo ingiero por la boca, el medicamento pasa por el esófago, pasa por el estómago, por el intestino delgado y luego por el intestino grueso, ¿verdad? Pasa todo el medicamento. Ese medicamento tiene que ser absorbido, tiene que ser absorbido. ¿Y quién realiza absorción? Las venas, ¿no ve? Las venas absorben el medicamento. Entonces, por todo el tubo digestivo, las venas absorben el medicamento y lo llevan a la vena porta. Por eso es que los medicamentos tomados por vía oral, o sea, tomados por la boca, pasan por el tubo digestivo y por la vena porta, llegan al hígado donde se metabolizan los medicamentos. ¿Qué significa que se metabolizan? Los medicamentos se degradan en el hígado. Bien, lo mismo con la comida, ¿no? Yo ingiero comida, la comida es absorbida, los nutrientes son absorbidos por estas venas, por las venas del tubo digestivo y llegan a la vena porta. Y la vena porta envía todo eso al hígado, ¿listo? Entonces, la mayoría de las cosas que pasan por el tubo digestivo van a ser metabolizadas en el hígado. Por eso es que es importante la vena porta, la circulación portal. Bien. Hay algunas venas que drenan otros órganos que no hemos podido llegar a ver. Por ejemplo, miren, aquí está la vena cava. La vena cava drena algunos órganos abdominales, pero la mayoría de los órganos abdominales es drenado por la vena porta. Miren, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, el vaso, todo es drenado por la vena porta. En cambio, hay unos pocos órganos que son drenados por la vena cava inferior. Miren, por ejemplo, es este. El riñón es drenado por la vena cava inferior a través de las venas renales. Aquí está la vena renal del lado derecho y la vena renal del lado izquierdo. ¿Cuál es más larga, la renal derecha o la renal izquierda? La renal izquierda es más larga. ¿Por qué? Porque la vena cava está hacia el lado derecho. Entonces, como está la vena cava al lado derecho, le es más largo el trayecto para llegar al lado izquierdo, ¿no? Entonces, la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha. Bien, fíjense cómo la vena renal izquierda está teniendo una relación un poco rara con la vena mesentérica superior, con la arteria mesentérica superior, perdón. Fíjense cómo la arteria mesentérica superior está pinzando a la vena renal izquierda. Bien, es interesante. También es interesante el hecho de saber que las venas renales están por delante de las arterias renales. Bien, las venas renales van a irrigar a los riñones y las venas renales van a dar unos ramos llamados ramos ureterales para irrigar, para drenar a los uréteres, Bien, muy bien. Ahora, ¿qué venas drenan a las glándulas suprarrenales? Recordemos que la glándula suprarrenal, en cuestión de irrigación, era una glándula superirrigada. ¿Okay? Se irrigaba por la vena suprarrenal superior, la vena suprarrenal media y la arteria suprarrenal inferior. Esas arterias irrigaban a la glándula suprarrenal. En cambio, está drenada por una sola vena. Miren, la vena suprarrenal. La vena suprarrenal drena en el lado izquierdo, directamente drena en la vena renal. Y la del lado derecho drena en la vena cava inferior. ¿Ven? Ahí están las venas suprarrenales. Muy bien. Otra vena que está drenando en la vena cava es la vena frénica inferior, la que drena el diafragma, perdón. Es la vena frénica inferior que está drenando al diafragma, drena en la vena cava inferior. Muy bien. Miren, otra cosa que está drenando en la cava inferior, aquí, por ejemplo, en las mujeres tenemos los ovarios, ¿verdad? Los ovarios están drenan a través de la vena gonadal. Y la vena gonadal drena en la vena cava inferior. Bien. Fíjense, en el caso de ser varones, ¿cómo se llamaría esta vena? En el caso de ser varones se llama vena testicular. Y si somos mujeres se llama vena ovárica. Vamos a poner en caso de que sea la vena testicular. Este sería el testículo derecho. Y ese es el testículo izquierdo. Fíjense cómo la vena testicular derecha drena directamente en la cava, porque le queda más cerca, porque la cava está del lado derecho. En cambio, la vena testicular izquierda le queda lejos la cava porque tiene que ir desde izquierda hasta derecha. Entonces aprovecha y drena directamente en la vena renal. Bien, drena directamente en la vena renal. Hace un ángulo, ¿se dan cuenta? Hace un ángulo de 90 grados con la vena renal. Entonces las venas gonadales izquierdas drenan en la vena renal y las derechas drenan directamente en la vena cava. Bien, nos toca ver circulación, drenaje venoso del miembro inferior.
El miembro inferior, al igual que el miembro superior, tiene venas superficiales y venas profundas. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Las venas superficiales de los miembros inferiores se encuentran en el tejido subcutáneo, por eso son visibles. Estas venas superficiales son las que forman las varices, ¿bien? Las que forman las varices. Estas superficiales se van a comunicar con las venas profundas del miembro inferior a través de estas venas llamadas venas perforantes, ¿bien? Esas son las venas profundas del miembro inferior. Recordemos que las venas, tanto de los miembros superiores como la de los miembros inferiores, tienen unas válvulas que permiten que la bomba muscular ascienda la sangre, ¿no ve? Cuando hay una presión externa, cuando contraemos los músculos, las venas son presionadas y la sangre asciende hacia arriba. Y la sangre no se retorna por las válvulas, ¿listo? De esa manera asciende en contra de la gravedad. Bien, veamos las venas profundas. Empecemos por las venas profundas. Las venas profundas, miren, vamos a empezar por la vena tibial anterior. Esta es la vena tibial anterior. Y la vena tibial anterior se está formando de la red venosa dorsal del pie. Miren, aquí está la rodilla. Esta es la red venosa dorsal del pie, que está recibiendo a las venas dorsales metacarpianas y a su vez estas reciben a las venas dorsales digitales. Bien, entonces la red venosa dorsal del pie forma la vena tibial anterior y la vena tibial anterior termina drenando en la vena poplitea, que a su vez la vena poplitea termina drenando en la vena femoral. Miren, esta es la vena femoral. Bien, muy bien. Ahora, esa es la tibial anterior. Ahora hablemos de la vena tibial posterior. La vena tibial posterior se encuentra en la parte posterior del pie, en la parte posterior de la pierna, perdón. Esta es la vena tibial posterior. Y la vena tibial posterior se encuentra drenando el arco venoso plantar. Miren, el arco venoso plantar. Aquí estamos en la planta del pie. ¿Ven? Esa es la parte posterior. Estamos en la planta del pie. La tibial posterior drena el arco venoso plantar. ¿Bien? Drena el arco venoso plantar. ¿Qué otra cosa drena? La vena peronea, perdón, drena en la vena tibial posterior también. Drena en la vena tibial posterior. Y ambas drenan en la vena poplitea. La vena tibial posterior junto con la tibial anterior terminan drenando en la vena poplitea que está por detrás de la rodilla. Y esta vena poplitea, como habíamos dicho, se continúa como vena femoral, ¿no ve? Como vena femoral que está profunda. Y la vena femoral, al pasar este ligamento, ¿qué ligamento es? Es el ligamento inguinal, ¿listo? Que viene desde la espina ilíaca anterior superior, hacia el tubérculo del pubis, ¿listo? Cuando la vena femoral pasa el ligamento inguinal, se transforma en vena ilíaca externa, ¿listo? Ilíaca externa. Y cuando la vena ilíaca externa llega a la articulación sacroiliaca, se transforma en vena ilíaca común, en la ilíaca común. Y la ilíaca común, en este lado, sería del lado derecho, se une con la ilíaca común izquierda y forma la vena cava inferior. Bien, este es el sistema profundo, Hay una vena más, es esta vena de acá. Esta vena de acá se conoce como vena femoral profunda. ¿Y dónde está drenando esta vena femoral profunda? Está drenando directamente en la vena femoral. Esa es la vena femoral profunda. Bien, ese es el sistema venoso profundo de los miembros inferiores, que está lleno de válvulas, ¿verdad? Porque estas venas profundas se encuentran rodeadas de músculos. Están llenas de válvulas y están rodeadas de músculos. Bien, y la sangre asciende por la compresión de estos músculos. Esto se conoce como bomba muscular. Entonces la sangre asciende en contra de la gravedad gracias a la presión de estos músculos. Veamos las venas superficiales. ¿Bien? Las venas superficiales. Aquí están las venas superficiales. Las venas superficiales vamos a encontrar a las venas safenas. ¿Cómo se llamaban las venas superficiales de los miembros inferiores? De los miembros superiores. De los miembros superiores, las venas superficiales se llamaban cefálica y basílica. En cambio, de los miembros inferiores se llaman venas safenas. Nos mencionan dos en el libro. Esta vena safena, que es grande, miren, es una vena safena grandísima. Se conoce como vena safena mayor o vena safena magna. Esta vena safena mayor o magna comienza aquí en el arco venoso dorsal del pie, en el arco venoso dorsal superficial. ¿Por qué? Porque son venas superficiales que se encuentran en el tejido subcutáneo, en la grasa de debajo de la piel. Entonces inician el arco venoso dorsal y se van hacia el maleolo medial, ¿bien? Ascienden por la cara medial de la pierna, siguen siendo superficiales, luego se dirigen hacia la región posterior
y luego otra vez vuelven a ser anteriores para llegar aquí a la región inguinal. Una vez llegan a la región inguinal, terminan haciéndose profundas y drenan, mi batería y drenan aquí, terminan drenando aquí en una vena profunda. ¿Qué vena profunda hay aquí? Vena femoral, ¿bien? Entonces la vena safena mayor, que es esta, termina drenando en la vena femoral. Y para drenar en la vena femoral hace un callado, al igual que la ácigos, ¿no ve? Se hace como un arquito, eso es un callado. Hace un callado, ese es el callado de la safena. Y también hay un callado de la ácigos, ¿no ve? Aquí está el callado de la safena. Bien, termina la vena femoral. Entonces aquí vemos bien bonito el triángulo femoral, ¿verdad? Ese es el triángulo femoral, triángulo de Scarpa, formado por el ligamento inguinal hacia arriba, hacia abajo este músculo que es el músculo sartorio, ¿no? Y este músculo que es el músculo aductor largo, Formamos el triángulo femoral. Aquí vemos la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, que van desde medial a lateral, ¿no? Vena, arteria, nervio, van de medial a lateral. Esa es la vena femoral, que es parte del sistema venoso profundo. Y esta es la vena safena, que hace un callado para drenar en la vena femoral. Miren, esa es la vena safena. O sea, es esta vena, la vena safena mayor, aquí, haciendo su callado para drenar a la vena femoral. Miren, que hace su callado para drenar a la femoral. Es la vena safena mayor. Ahora, tenemos una vena safena que es más pequeña. Es la vena safena menor. Esta vena safena menor también se origina del arco venoso dorsal, miren, y se dirige por el maleolo lateral. En cambio, la safena mayor por el maleolo medial. Se dirige por el maleolo lateral, la safena menor asciende por la pierna entre los dos gastrocnemios, ¿ven? Los dos gastrocnemios, entre las dos cabezas del gastrocnemio. Asciende, 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 asciende y termina drenando en esta vena. Esta vena es la vena poplitea, que luego se va a continuar como vena femoral. ¿Ve? Termina drenando la vena poplitea. Estas son las dos venas superficiales más importantes. Y como habíamos dicho, sistema venoso se comunica con sistema profundo, sistema superficial con sistema profundo, a través de las venas perforantes. Miren, perforantes. Esta podría ser un ejemplo de la vena safena y esta podría ser la vena femoral. Miren, hay venas profundas, venas perforantes. Aquí tengo un esquema del drenaje venoso de los miembros inferiores. Bien. Sí, miren. Por lo tanto, la vena femoral del lado derecho, aquí está la vena femoral, al llegar al ligamento inguinal, se continúa como vena ilíaca externa. Y la vena ilíaca externa, en la articulación sacroiliaca, se continúa como vena ilíaca común. Y la vena ilíaca común se une con la otra vena ilíaca común y forman la vena cava inferior. Esto aquí estaría la vena cava inferior. La vena cava inferior. Y la vena cava inferior, ojalá pudiera pintar de azul mi puntero, pero no puedo. Una disculpilla. La vena cava inferior recibe a una vena que está aquí al medio. Se conoce como vena sacra media. Es igualito que en las arterias, ¿listo? Es muy similar que en las arterias. También la vena cava inferior recibe varias venitas, que pueden ser de 4 a 5 venitas lumbares. Reciben venas lumbares que están drenando la pared abdominal posterior. Bien, las venas lumbares. ¿Qué más? ¿Qué más recibe la vena cava inferior? Recuerden, la vena cava inferior también recibe a las venas gonadales, ¿no? Digamos en este caso los ovarios, ¿no? Recibe a las venas gonadales, la vena cava inferior. Otra cosa que recibe la vena cava inferior, aquí están los riñones, recibe las venas renales, ¿no? Aquí seguimos la vena cava inferior. La vena cava inferior recibe a las venas renales, derecha e izquierda. Las venas cava también recibe las venas suprarrenales. La vena suprarrenal del lado derecho drena directamente en la vena cava. En cambio, la vena suprarrenal del lado izquierdo le queda lejos la cava, entonces drena a la renal. ¿Bien? ¿Qué más recibe la vena cava en su trayecto hacia arriba? Aquí estaría el diafragma. Aquí estaría el diafragma. La vena cava inferior está entrando por el hiato de la vena cava más o menos a la altura de T8, por si acaso, está entrando a la altura de T8. En cambio, la aorta entraba a la altura de T12. Esta entra a la altura de T8. Bien. Ahora, también está recibiendo a las venas frénicas inferiores. Las venas frénicas inferiores. Bien. Son todas las ramas que recibe la vena cava. Muy bien.
Entonces, esta sería la vena femoral, la vena ilíaca externa y la vena ilíaca común. ¿Listo? La vena femoral, habíamos dicho, a su vez recibe a la otra vena femoral, que es la femoral profunda. ¿Ve? Estas dos venas, femoral y femoral profunda, son parte del sistema venoso profundo, venoso profundo. Ahora, la vena femoral también recibe a una vena del sistema superficial, conocida como vena safena. ¿No? Aquí desemboca la vena safena, del sistema superficial. Bien, ya. Y la safena viene del arco venoso dorsal, no se olviden. Mira, la safena mayor viene del arco venoso dorsal. Ya. Circulación fetal. No quiero volver muy tediosa la clase. Circulación fetal. Miren que el bebé recibe irrigación a partir de esta estructura conocida como placenta. Esta es la placenta. La placenta se encuentra dentro del útero grávido, dentro del útero, y la placenta va a tener el cordón umbilical que va a conectarse con el ombligo del bebé. Esa es la placenta. La placenta va a permitir que la madre envíe sangre oxigenada a través de la placenta y oxigene al bebé a través del cordón umbilical. Y que el bebé envíe sus desechos a través del cordón umbilical a la placenta. ¿Listo? Eso va a ser. Fíjense que aquí hay una foto del cordón umbilical. El cordón umbilical es una estructura que tiene tres vasos sanguíneos. Tiene una vena y tiene dos arterias. Tiene dos arterias. Fíjense cómo la vena es más dilatada y hay dos arterias. Bien, ese es el cordón umbilical. Esta vena recibe el nombre de vena umbilical y esas arterias reciben el nombre de arterias umbilicales. Bien, hay que saber algo, que los pulmones, los riñones y el tubo digestivo no funcionan hasta después del nacimiento. Estos órganos, pulmones, riñones y tubo digestivo, no funcionan hasta después del nacimiento. Por eso es que la circulación fetal no es la misma que la circulación del adulto. Vamos a ver cómo funciona esto. La mamá envía sangre oxigenada a través de la placenta, ¿bien? Y esta sangre oxigenada de la placenta sale a través del cordón umbilical, a través de la vena umbilical. La vena umbilical es la que está llevando sangre oxigenada, ¿bien? Lleva sangre oxigenada, la vena umbilical, es esta rojita. Y la vena umbilical tendría que estar llegando al hígado, miren, tendría que estar llegando al hígado por aquí. Aquí debería llegar la vena umbilical. Pero la vena umbilical que lleva sangre oxigenada tiene una ruta alterna. Tiene una ruta alterna, miren, esta es su ruta alterna. La ruta alterna de la vena umbilical es esto, que se conoce como ligamento, como conducto venoso. Ese es el conducto venoso o conducto de Arancio, que está llevando la sangre de la vena umbilical directamente aquí arriba. ¿Qué vena es esta que está llegando por debajo del atrio de la aurícula derecha? Es la vena cava inferior. ¿Bien? Entonces, ¿qué está haciendo este conducto venoso? Está evitando que la sangre vaya al hígado. Está evitando ese paso hepático. ¿Bien? Está dirigiendo la sangre oxigenada directamente a la cava inferior. Entonces, la sangre oxigenada, la mayor parte pasa por este conducto, por este atajo, y se dirige a la vena cava inferior. Y la vena cava inferior termina desembocando en la aurícula derecha, ¿verdad? La sangre oxigenada que llega por la cava inferior pasa directamente a través del foramen oval, pasa directamente a la aurícula izquierda, ¿bien? Pasa directamente a la aurícula izquierda. Entonces estamos llevando sangre oxigenada a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada y se comunica con el ventrículo izquierdo, ¿no? A través de la válvula bicúspide. Y el ventrículo izquierdo eyecta esta sangre a través de la arteria aorta, esta sangre que aún está oxigenada, ¿bien? A través de la arteria aorta. Y la arteria aorta va a formar la arteria aorta descendente, la arteria aorta torácica y la aorta abdominal, y se va a distribuir en los tejidos, enviando sangre con relativa cantidad de oxígeno, ¿no? Todavía tiene oxígeno, entonces esa es la arteria aorta. Bien, lleva la sangre a través de la aorta torácica, luego llega a ser la aorta abdominal, y aquí la aorta se divide en dos, ¿verdad? Arteria ilíaca común, derecha e izquierda. Y las ilíacas se dividen en ilíacas externas e ilíacas internas. Fíjense cómo de las ilíacas internas están haciendo esta arteria. Esta arteria se llama arteria umbilical. Miren, aquí están de las ilíacas internas, sale la arteria umbilical, ¿no ve? Y la arteria umbilical va a rodear al cordón umbilical y va a terminar en la placenta, las arterias umbilicales.
Esas arterias umbilicales están relacionándose con la vejiga. Si se dan cuenta, están relacionándose con la vejiga. Esta es la vejiga, este amarillo. Muy bien. Ahora, hay que tener puntos en cuenta importantes. Por ejemplo, aquí, cuando la sangre pasa a través de la aorta, miren, la sangre sale del ventrículo izquierdo y pasa por la aorta, es sangre oxigenada. Pero la sangre oxigenada va a mezclarse aquí a través del conducto arterioso, ¿verdad? Que es un conducto que está uniendo la vena pulmonar, diré la arteria pulmonar con la arteria aorta, La arteria pulmonar está llevando sangre desoxigenada, lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones. Y los pulmones del bebé, el bebé no respira, los pulmones están colapsados. Por lo tanto, si están cerrados los pulmones tienen una alta resistencia al flujo. Los vasos sanguíneos también se colapsan. Entonces hay mucha presión aquí en los pulmones porque están colapsados, están cerrados. Esto hace que casi no haya circulación hacia los pulmones del bebé porque están cerrados, ¿bien? Entonces esta sangre rápidamente, esa sangre desoxigenada, como aquí está cerrado, va a retornar y se va a ir directamente por el conducto arterioso, se va a ir a la aorta. Y en la aorta se va a mezclar esta sangre oxigenada con la sangre desoxigenada de la arteria pulmonar y va a ir descendiendo sangre ya con menos oxígeno, por eso es que lo pintan de violeta, ya es sangre con menos oxígeno, ¿bien? Con menos oxígeno. Bien, de eso se trata la circulación fetal. Ahora, después del nacimiento hay ciertos cambios, existen ciertos cambios, como por ejemplo, a ver, voy a borrarlo. Bien. Después del nacimiento existen ciertos cambios, como que el bebé va a empezar a respirar. El bebé va a empezar a respirar después del nacimiento. Cuando el bebé respira, perdón mi puntero, ya. Cuando el bebé respira, ingresa el oxígeno a los pulmones y los pulmones se dilatan. Al dilatarse, su presión disminuye. La presión pulmonar disminuye. Y esto hace que la sangre de las arterias pulmonares pueda fluir a los pulmones tranquilamente, porque ya no hay tanta presión, puede ir tranquilamente a los pulmones. Entonces, como la sangre ya puede ir a los pulmones, no tiene por qué irse a través del conducto arterioso. Por lo tanto, el conducto arterioso se cierra. El conducto arterioso se cierra después del nacimiento, ¿bien? Se cierra después del nacimiento. Más o menos a los 2 o 3 meses ya está cerrado el conducto arterioso, ¿bien? Y si no se cierra, podemos ayudar a que se cierre. Le podemos dar indometacina, que es un medicamento al bebé. Indometacina, que es un medicamento para hacer que se cierre el conducto arterioso, que comunica la aorta con la pulmonar. Bien, otro cambio que ocurre. También se cierra este foramen, que es el foramen oval. Se cierra el foramen oval y se convierte en ¿qué? En fosa oval. Entonces ya no hay un intercambio entre la sangre de la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ¿listo? Ya no hay ningún intercambio porque se cierra el foramen oval. ¿Qué otra cosa sucede? ¿Se acuerdan de este atajo? Este atajo se conocía como ligamento venoso. No confundir con este, el que está aquí arriba entre la aorta y la pulmonar, es ligamento arterioso. Este de aquí del hígado es ligamento venoso y está comunicando que la vena umbilical con la vena cava. La vena umbilical con la vena cava está comunicándose a través de este ligamento venoso, de esta vena conocida como conducto venoso. Cuando nosotros ya nacemos, este conducto venoso se va a obliterar y va a formar, ya no va a ser conducto, va a ser ligamento venoso, va a formar un ligamento venoso que se encuentra en el hígado. Bien, va a formar un ligamento venoso que se encuentra en el hígado. Muy bien. ¿Qué otra cosa se va a obliterar? Se van a obliterar estas arterias. Esas arterias eran dos, eran las arterias umbilicales. ¿Se acuerdan que está pasando aquí al lado de la vejiga, las arterias umbilicales? Y son ramas de las arterias ilíacas internas. Esas arterias umbilicales se van a obliterar también después del nacimiento. Bien, fíjense. Entonces, de la arteria ilíaca interna estaban saliendo las arterias umbilicales. Miren que estaban yendo hacia el ombligo, ¿no ve? Esas arterias umbilicales, después de nacer, se van a obliterar y van a formar los ligamentos umbilicales, que van a encontrarse laterales a la vejiga, ¿bien? Bien. Fíjense, aquí está la vejiga,
laterales a la vejiga se encuentran los ligamentos umbilicales, ¿no? En el adulto ya, con posnacimiento, que son los remanentes de las arterias, umbilicales, ¿listo? De la arteria umbilical derecha y de la arteria umbilical izquierda, son sus remanentes. Otra cosa que sucede, habíamos dicho, se cierra el ligamento entre la aorta y la pulmonar, se cierra. Otra cosa que sucede, se cierra la fosa oval, y se cierra el foramen oval y se convierte en fosa oval. Habíamos dicho también que se estaba cerrando esta vena, una vena que comunicaba en la vida fetal, comunicaba la vena umbilical con la vena cava. Miren, aquí está la vena cava. Comunicaba con la vena cava, la vena umbilical y la vena cava. Esto se cierra en la vida postnatal y se convierte en ligamento venoso. Bien, y está aquí en el hígado, el ligamento venoso. Muy bien. Eso sería todo, muchachos. Espero que les vaya bien.